Otra categoría, otro clasificador son los medios de transporte o medios de comunicación. Es necesario moverse. Cada vez nos movemos muchísimo más rápido y la información también se mueve. Estas son las dos razones fundamentales por las que aparece este clasificador o esta categoría. ¿Qué entra dentro de medios de transporte o medios de comunicación? Todo lo que supone que se mueva bien el ser humano, bien todos los objetos que tiene que transportar o incluso la información. Por eso existen los medios de comunicación asociados dentro de la misma categoría. Primero, como en cualquiera de los casos, lo que hacemos es completar el cuadrante que hace referencia a medios de transporte o medios de comunicación. Automóviles, coches, carros, cualquier medio de transporte a lo largo de toda la historia sería válido para meter aquí. A niños y niñas les interesa. A niños y niñas les interesa vivenciarlo, a niños y niñas les interesa conocerlo. Estamos hablando de un tipo de proyecto que podríamos determinar como proyecto de trabajo o como proyecto de investigación. En ocasiones podemos hacer o construir maquetas de ese medio de transporte y por tanto tendríamos un proyecto de trabajo. En ocasiones podemos hacer un dossier de la historia y por tanto crear una línea del tiempo de la evolución de ese medio de transporte o de ese medio de comunicación, siendo este un trabajo absolutamente interesante y determinante porque nos va a empezar a dar pie, nos va a poder empezar a dar, pues cuanto menos una referencia a interiorizar el concepto de tiempo histórico y de paso del tiempo. Estas líneas del tiempo que también se pueden hacer en otras categorías, como puede ser la relación de parentesco o la relación familiar, o como puede ser en invento o en inventor, en el tema de los medios de transporte sería una categoría muy significativa para poder aplicar líneas del tiempo, en el caso de que sea un medio de transporte que nos permita esta idea. Como siempre, cuando tenemos el cuadrante completo, gracias a la familia, a la estimulación de la presentación de diapositivas, cuando pensamos que tenemos el máximo de información ahí, pasamos a la elección y como siempre la elección puede estar motivada o provocada por el propio Klein. A veces es Klein el que dice que ha llegado a nuestro planeta y se tiene que trasladar de un sitio a otro. A veces nos pregunta qué medio de transporte puede poner en su planeta de las palabras que empiezan por, porque si no encuentra medios de transporte para su propio planeta, como lo que estamos haciendo es precisamente construirlo, no podremos cambiar de sitio. A partir de ahí, Klein nos puede hacer preguntas que determinen en el organizador principal cuál es el producto previsto y si es un proyecto de trabajo o es un proyecto de investigación. Cuando suele ser proyecto de trabajo, todo se convierte en maqueta o incluso también se puede convertir en salir a la calle para visitar y para practicar ese medio de transporte si tuviésemos la oportunidad de preparar esa salida o de preparar esa visita. En torno a toda esta estructura nos preguntamos qué sabemos sobre ese medio de transporte, qué queremos saber y estrategias. Siempre que sea posible, nos pondremos en contacto con organizaciones, instituciones, fundaciones, representaciones que estén directamente relacionadas con ese medio de comunicación o con ese medio de transporte y siempre que sea posible invitaremos a expertos a clase para hacer entrevistas sobre lo que necesitamos saber en relación a ese medio de transporte o en relación a ese medio de comunicación. Y siempre que sea posible, dentro del desarrollo de los aspectos colaterales del propio proyecto, nos llevaremos a juego dramático o juego simbólico la representación de ese medio de transporte. Quiero decir, jugaremos a transportarnos en coches, jugaremos a transportarnos en coches de caballo, jugaremos a transportarnos en calesas, jugaremos a transportarnos en autobús, podremos aprender canciones, retahílas, podremos aprender distintas propuestas de aprendizaje y de dimensiones motrices para poder vivenciar con el propio cuerpo los propios medios de transporte o de comunicación y de la misma manera incluir la música siempre relacionada, porque hay muchísimas canciones infantiles y mucha música relacionada con los propios medios de transporte. Es decir, siendo un proyecto de investigación y siendo un proyecto de trabajo, siempre se pueden meter pequeñas pinceladas de vivenciación.
De la misma manera que cuando se trata de un medio de comunicación, como puede ser la prensa escrita, como pueden ser revistas, como pueden ser incluso la propia carta tradicional a través de su reparto por correos, necesitamos experimentar y llevar a cabo un ejemplo práctico de esa manera. Podemos hacer o construir una revista, podemos hacer o construir un diario, podemos hacer o construir cartas y enviarlas a otros coles, a otros compañeros, a otras clases. Es decir, en cualquier caso, toda la propuesta, bien de trabajo, bien de investigación o bien de propia práctica y vivenciación, sería interesante el poder fotografiar la secuencia para que la reflexión de pequeño grupo y el trabajo de forma individual con lo aprendido y lo trabajado en las fichas personales siempre pueda ir acompañado de la referencia a fotografías que nos permitirán en esa estructura de secuencia con pie de foto poder volver a recordar y anclar todo lo aprendido y todo lo investigado.